Los medios de comunicación y la estructuración de las audiencias masivas. Muchos autores que consideraban a la audiencia como activa encontraron respuestas en la propuesta realizada por Anthony Giddens, donde centraba su atención en cómo los seres humanos inciden reflexivamente sobre el mundo en el que viven. Se examinan tres postulados teórico-metodológicos de la comunicación y su estudio, en específico de la complejidad que presentan los medios de comunicación de masas en su interacción con las audiencias, visto desde el punto de la televisión. El primero, de John B. Thompson, con su teoría social y el marco interpretativo de la hermenéutica profunda. El segundo, de Klaus Braun Jensen, desde el pragmatismo y la semiótica peirciana. Y el tercero, de Guillermo Orozco, desde las mediaciones y la comunicación y la educación. Teoría de la estructuración. Anthony Giddens aborda los elementos que construyen una teoría de la estructuración. El punto de partida de Giddens es la hermenéutica. Para este autor, describir acciones sociales implica conocer las formas de existencia que se manifiestan en esas acciones. Esto significa una doble hermenéutica, es decir, lo que el científico hace es interpretar interpretaciones. Al saber que los esquemas interpretativos incluyen esquemas ya interpretados por los agentes sociales, entonces la reflexión parte de la práctica social que la reproduce. Esas interpretaciones realizadas por los sujetos establecen un reconocimiento al ser humano como agente intencional, el cual es capaz de dar cuenta de su acción y sus causas. Así, el individuo tiene saberes, en su mayor parte prácticos y deseos. La reflexividad juega un rol importante, ya que atribuye significados a las actividades diarias. Para Giddens, el ser humano hace cosas y obra, a veces con intenciones, otras inconscientes. Sin embargo, monitorea el flujo de sus prácticas sociales porque sabe lo que están haciendo otros, aunque a veces no lo pueda formular en palabras. Así se observa el alcance del saber, pero también del poder capaz de movilizar con actividades, es decir, de producir diferencias, influir o intervenir en el mundo con aptitud transformadora. Los sujetos ejercen alguna clase de poder basado en preferencias y algunas de estas decisiones son influyentes en instituciones. El objeto de su teoría se conforma de la estructura, el sistema y la dualidad de estructura. Cuando Giddens escribe sobre la estructura, se refiere a intersecciones, reglas y recursos, así como a las propiedades articuladoras que hacen posible la relación de un espacio-tiempo en sistemas sociales, las propiedades por las que se vuelve posible que prácticas sociales con características similares existan a lo largo de bloques variables de tiempo y de espacio. Las reglas y los recursos se aplican en la estructuración y se reproducen en esa interacción, en acciones sociales que permiten mantener al sistema y a los recursos a partir de las reglas, entendidas como procedimientos de acción generalizables. La dualidad de estructura es una determinación mutua de la acción y la estructura, ámbitos que se relacionan en la práctica. Es un movimiento estable. La estructura es constrictiva y habilitante, no es una cosa, sino dimensiones de la práctica de manera estratificada, donde los agentes reproducen condiciones orientadas hacia las acciones que desean posibles para mantenerla o cambiarla. Thompson, Jensen y Orozco toman y desarrollan el modelo de Giddens. Para Thompson, los medios de comunicación en las sociedades modernas son importantes, pues inciden en nuevas formas de acción e interacción, nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo. Para Jensen, los medios de comunicación también han aportado nuevas formas de interacción social en la política, los negocios y el placer, gracias a la vida de los signos y su circulación en la sociedad. Para Orozco, los medios de comunicación hacen interacciones en gran medida con el entorno y sus acontecimientos, con sensaciones y emociones. Los medios, en específico la televisión, se han postulado como una de las experiencias más vitales y definitorias de los sujetos sociales. Thompson construye la teoría social y hermenéutica profunda. El diálogo inicia con la teoría social debido a la articulación amplia de tradiciones que abren el panorama de las ciencias sociales, para acercarnos después a los aspectos sociosemióticos que desarrolló Jensen. En su teoría, desarrolla un sistema teórico que permite interpretar las sociedades modernas en relación significativa con los medios de comunicación. Thompson tiene como base tres tradiciones: Escuela de Frankfurt, teóricos del los y la hermenéutica, con las contribuciones hechas por Paul Ricoeur y Clifford Geertz. De la Escuela de Frankfurt, retoma la idea de la naturaleza y la centralidad de la comunicación masiva en las sociedades, donde las formas simbólicas se han visto cada vez más mediadas por los mecanismos y las instituciones de la comunicación. Considera la industria cultural por su producción masiva de bienes simbólicos.
De los teóricos de los medios rescata las aportaciones de Innis, quien exploró los medios y reflexionó sobre la organización de extensiones en tiempo y espacio del poder, además de las nuevas maneras de gestionarlo. También cuestiona la afectación de los medios por medio de las formas y los modos de interacción para crear ámbitos de acción y relación. En la hermenéutica profunda, Thompson trabaja premisas que valoran y reconocen la dimensión de la interpretación y comprensión de objetos o campos reinterpretados, constituidos estos por sujetos reflexivos insertados. Explica el lenguaje como producción y no solo como estructura, una producción cuyos mensajes pueden tener más de un sentido. Thompson trabaja a partir del estudio de la configuración significativa y de contextualización social de las formas simbólicas que aplica el análisis de la ideología. El objeto de Thompson es comprender las transformaciones culturales asociadas con la modernidad. Explora las interconexiones entre los cambios institucionales de los medios y el mundo sociocultural moderno. Es en las interconexiones dentro de un contexto histórico-cultural donde se pueden describir las transformaciones de un medio, como instancias sociales involucradas en procesos de institucionalización. Para Thompson, se debe entender la organización social del poder simbólico para comprender la relación entre los medios de comunicación de masas y la modernidad. El análisis de la naturaleza de los medios está en los contextos sociales, tanto de producción como de recepción. Los medios son parte de la trama de significación en la que está inserto el ser humano. Con ello, la comunicación masiva hace referencia a la producción institucionalizada y a la amplia difusión de bienes simbólicos a través de soportes técnicos que fijan, reproducen y hacen circular en diferentes tiempos y espacios formas simbólicas. Thompson explora cómo los medios han influido en la vida cotidiana, por eso denomina la naturaleza del yo, self, como proyecto simbólico, un proceso de constitución del self afectado por materiales simbólicos que el individuo percibe, organiza y construye activamente. Thompson denomina como experiencia mediática que los medios producen una interminable lista de experiencias, pero lo que distingue este tipo de experiencia es que se aleja temporalmente en contextos y espacios distintos, experiencias estructuradas respecto a la relevancia en referencia al yo. Propone una serie de categorías sobre las experiencias en situaciones interactivas. Reconoce la interacción cara a cara en la que los participantes coexisten en una situación de espacio y tiempo común. La interacción mediada, que implica el uso de recursos técnicos para extender el tiempo y espacio, y la cuasi-interacción mediada. Esta última es un tipo de relación social establecida por los medios de comunicación de masas, donde no hay sujetos específicos y su carácter es monológico. La causa-interacción mediada tiene como característica que su campo de interacción se extiende más allá del espacio y del tiempo. Este tipo de interacción involucra dos acciones, la primera es a distancia para los otros no presenciales y la segunda acción a distancia. La propuesta de Thompson es estudiar la comunicación de masas. Lo hace a partir de la ideología, estableciendo un modelo de hermenéutica profunda como marco metodológico. Inicia por las primeras interpretaciones de los sujetos e intenta ir más allá. Sus fases como marco metodológico para aplicarlo al análisis de la ideología son tres. A. Análisis sociohistórico. B. Análisis formal o discursivo. Y C. Interpretación-reinterpretación. En la segunda teoría, Jensen concuerda en pocos aspectos con los postestructuralistas. Se basa en Peirce para mirar más allá y ver en el pragmatismo una alternativa para la teoría de la comunicación y la política, debido a su mediación entre las ciencias sociales y las humanidades. Para Jensen, el pragmatismo se puede definir utilizando su relación con el concepto de semiosis y acción. La semiosis consiste en procesos de significación continua que orientan las maneras de pensar y las actividades sociales. A estos signos involucrados en los procesos de significación y sus predisposiciones a formas de acción social, Jensen los denomina como pragmatismo. Se realiza gracias a contraposiciones entre los signos puestos en relación que llevan hacia actos con intenciones en contextos específicos. Jensen piensa que los signos pueden mediar todos pensamientos, percepción y relación con el exterior. Designa el pragmatismo o la acción semiótica como el elemento constitutivo de la sociedad del significado, donde son las instituciones y los sujetos, a partir de sus acciones, los que conforman dicha sociedad. El concepto de acción semiótica es emergente en contextos sociales, que afirma se generan en forma local y situados históricamente. Estas emergencias se relacionan para constituir lo que se conoce como una institución social.
Jensen establece críticas a Giddens con el objetivo de transponer un esquema que resuelva de manera operativa aspectos perceptuales de sujetos concretados en su teoría de la comunicación. Su planteamiento es una teoría de la comunicación que contemple la producción de significados que surge en parte de la comunicación de masas. Jensen desarrolló 3 componentes que constituyen la sociedad del significado, en 3 categorías: dualidad, reflexividad y sociedad. En el primer componente recupera la formulación de Giddens, en el sentido de que la acción y la estructura interseccionan en la práctica, estructurando continuamente los contextos de acción donde producen instituciones relativamente estables. El tercer componente son las prácticas sociales insertadas en instituciones integradas en la política, la economía y la cultura. Para Jensen, los medios comprenden 3 fases de significado interrelacionados en una secuencia semiótica. A. Interpretante inmediato, el significado estructural del discurso de los medios, donde se esperan los efectos semióticos de un signo considerado como potencial. B. Interpretante dinámico, la decodificación que realiza la audiencia, o sea, el efecto directo que orienta el signo en agentes interpretativos que producen significado situado. Y C. Interpretante final, los efectos completos de un signo mediado por un proceso de semiosis que conduce al intérprete hacia alguna actividad. Le da importancia al concepto de diferencia. Jensen hace una clasificación de ella según 3 tipos de interpretantes: A. Discursiva, B. Interpretativa y C. Social. Estas 3 formas de diferencia prueban una realidad de estructuras y prácticas sociales. La diferencia enfatiza en la semiosis una nueva forma del objeto. Al existir una actividad así, reproduce y afecta a la sociedad. En suma, todos los elementos constituyen para Jensen la dimensión semiótica de la estructuración social. Respecto al sujeto, Jensen reconoce que el sujeto atribuye significado a las negociaciones de la vida diaria, incluso cuando el significado no está formulado de manera consciente. Jensen formula que la semiosis sirve para articular las posiciones específicas del sujeto y los conflictos a través de los cuales se reforman los sujetos y las sociedades. Recupera el concepto de comunidades interpretativas, donde las precomprensiones que tenemos de la realidad las modificamos dentro de una comunidad. Su premisa es que en toda sociedad moderna se generan significados diversos. Dentro de ella se inscribe a los medios como instituciones que producen y hacen circular significado. La propuesta retoma la dualidad de la estructura de Giddens, la sitúa en una dualidad de la cultura para una teoría de la comunicación de masas. Así, la cultura es contemplada en un sentido amplio como procesos y productos realizados por sujetos sociales. La teoría de Claus-Jensen aporta el punto de partida fundamental para conocer los esquemas subjetivos, es decir, los modos de interpretar la interacción con la televisión. La reconsideración de la actividad de la audiencia supone esquemas de interpretación conformados por procesos subjetivos, relacionados con los niveles de interacción dinamizados en sectores culturales, mediante vínculos con estructuras de significación. Para la tercera teoría, de Guillermo Orozco, es necesario conocer el concepto de mediación. Este concepto es importante para abordar la interacción entre audiencias y televisión. Este concepto proviene de Martín Barbero. El concepto de mediación cultural de este autor sirve para nombrar el vínculo de los medios con las prácticas cotidianas de los sujetos. Para el autor, lo relevante es comprender las articulaciones más que los instrumentos. Por eso, los medios no deben concebirse como simples aparatos tecnológicos, sino como mediaciones que tienen percepciones más amplias. El medio mismo se puede convertir en mediación, pero sin olvidar que la cultura también es medio. Orozco retoma elementos de la teoría de la estructuración para integrarlos en función de una categoría de análisis, la televidencia. El concepto de televidencia desarrollado por Guillermo Orozco es base del modelo teórico de la mediación múltiple, que considera las interacciones de los sujetos con los medios masivos de comunicación. Orozco, en su propuesta sobre la televidencia, tiene la posibilidad de diferenciar la estructuración de las audiencias, además de integrar los niveles micro y macrosocial como fuentes de mediación. Las fuentes de mediación son los lugares donde se originan los procesos estructurantes como la cultura, la política y la economía, que emergen como mediaciones en contextos sociales y estructuran escenarios de manera directa o indirecta. Entonces hay que dar cuenta de las intermediaciones entre las micromediaciones y las macromediaciones.
La micromediación refiere al ámbito individual, donde se negocia la situación a partir de televidencias. Conforma el primer conjunto de mediaciones que provienen de las características propias de los sujetos. La macromediación comprende niveles institucionales, cuya mediación es por lo regular indirecta y en varios escenarios. La acción y la estructura se cruzan en la práctica, pero Orozco sitúa esta dimensión en las prácticas comunicativas, el lugar donde se engarzan las mediaciones a partir de tres componentes. A. Socialidad, constituida por las interacciones y negociaciones estructuradas por los televidentes para apropiarse del orden social. B. Ritualidad, conformada por aquellas interacciones o formas de acción repetitivas o adoptadas rutinariamente. Y C. Tecnicidad, configurada a partir de la organización de los significados negociados con los contenidos televisivos. La televidencia expone la agencia del sujeto mediante el análisis de estrategias y tácticas en sus formas de ver, escuchar, percibir, gustar, pensar, soñar e imaginar la televisión. Dichas formas implican distintos tipos de interacción con la televisión en contextos concretos, donde la persona no deja de ser persona. Dos nociones que aparecen hasta el momento son importantes para desarrollar el concepto de televidencia. En primer lugar, la interacción que tiene arraigo en los estudios culturales y literarios de recepción. En segundo lugar, la noción del contexto, como parte integral en la constitución de la relación con la televisión. La televidencia extiende su dominio de manera temporal y espacial, antes, durante y después del contacto directo con el medio televisivo. Configura un tiempo y un espacio diferente. Dos categorías resumen esta multidimensionalidad. A. Televidencias de primer orden y B. Televidencias de segundo orden. Los tipos de mediación que propone Orozco son: A. Mediación individual, que surge del sujeto en tanto individuo con desarrollo cognitivo y emotivo particular. Constituye la estructura mental con la que el sujeto conoce. B. Mediación situacional, que refiere la situación y el vínculo del sujeto social con la televisión. C. Mediación institucional, la cual reconoce la participación de instituciones alternas a la esfera televisiva, que implican otro tipo de producción de significados en los sujetos bajo diferentes reglas, negociaciones, grados de poder, condiciones materiales y espaciales. D. Mediación videotecnológica, que consiste en la mediación que produce la televisión misma, como la manera de estructurar los géneros y formatos. Y E. Mediación de referencia, la cual implica las características que sitúan el contexto social, como el estrato socioeconómico, la cultura, la procedencia geográfica, la etnia, el género, los cuales intervienen diferencialmente en la interacción del sujeto con los programas televisivos. La televidencia es una categoría analítica que Orozco ha potenciado. Además de pensar en las múltiples dimensiones, factores o mediaciones que intervienen en la interacción de las audiencias con la televisión, facilita la comprensión de los vínculos y los límites espaciotemporales. Por otra parte, el concepto de escenario teoriza un rango medio de los procesos relacionados con los medios de comunicación de masas. Conocer el escenario permite saber los niveles espaciales y de interacción de los televidentes.